Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando Dios, después de tanta paciencia anunciada en la Biblia, desde los tiempos de Abraham, 400 años de paciencia, había decidido traer juicio sobre los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, Dios le hacía saber al pueblo de Israel las prácticas de aquel pueblo y se las prohibía para que ellos tuvieran cuidado, porque si no, les iba a acontecer exactamente lo mismo. Bienvenido a Vida en la Verdad. Continuamos entonces estudiando el libro de Levíticos, donde se nos informa cuáles serían las penas para aquellas prácticas que el pueblo de Israel pudiese tener, igual que las del pueblo de la gente de la tierra de Canaán, lo que aquella gente practicaba. Y una de sus prácticas era la manera como ellos componían sus matrimonios, o cómo las arreglaban, o con quién se casaban. Había mucha perversión, había matrimonios de todo tipo y de todo parentesco. Y Dios hablaría con el pueblo de Israel y les diría: eso no se hace, la pena es la muerte. Así es que vayamos a Levíticos capítulo 20 y miremos entonces lo que nos dice el versículo 11 y 12. Aquí hay dos tipos de circunstancias que ocurren cuando hay matrimonio entre el parentesco y está prohibido delante de Dios. Dice Levíticos 20, versículo 11: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Bueno, esto meramente no era sino un adulterio llevado a un nivel más perverso y abominable que el de un adulterio con un prójimo que no era tu pariente. Esto es perverso y es abominación. Habla de cuando un hombre cohabitare, durmiere o tuviera relación sexual con la mujer de su padre. ¿Por qué? Porque es introducirse en la intimidad de su mismo padre, y algunas versiones bíblicas dicen que sería igual que tener relaciones con su mismo padre. Por lo tanto, Dios nos dice que han de ser muertos ambos y que la sangre será sobre ellos, su propia sangre será sobre ellos, lo cual significa que nadie será culpable por el castigo aplicado o que reciba. De igual forma, el siguiente texto nos dice: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Así es que aquí también está para ambos lados. Si un suegro duerme con su nuera, alguien que está casado con su hijo, o viceversa, un yerno, abominación, perversión, merecen la muerte. Igual que aquel que comete adulterio, el adúltero y la adúltera han de morir. Aquí igualmente Dios dice lo mismo. Y el propósito es de que por ninguna razón se desarrolle ninguna perversión en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Porque todas aquellas naciones practicaban tales cosas que llegaron a la abominación misma de Dios. Y Dios había venido para traer juicio a través de la mano de Israel sobre aquella gente y echarlos fuera y tomar la tierra y regalársela, dársela al pueblo de Israel. ¿Qué nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Ya que muchas de las veces
las personas decimos siempre, bueno, aquello no aplica, o bueno, aquellos estaban bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ciertamente nosotros no damos muerte a nadie. Pero ciertamente, al igual que el adúltero y la adúltera, recuerda que ellos, al tener tal acto, hay muerte espiritual por cuanto es una obra de la carne. Te sugiero que mires el video anterior con relación al adulterio. Aquí igual es un acto peor. El pecado es perverso, es abominable, igual que el adulterio, pero un poquito más destructivo por cuanto es entre la misma relación. Es la introducción de falta de respeto y llevar la vergüenza a la misma familia por aquel acontecimiento. Cualquier persona que hace tal cosa, perversión hay en esa situación. Destrucción trae en todas las ramificaciones de familia. Entonces, al mirar el Nuevo Testamento, sabemos que esto es una tremenda obra de la carne, es una perversión, es una abominación, es algo aborrecible, es algo que no debe ocurrir nunca. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, hay que analizar primero lo que dijo Cristo. En San Mateo, Cristo, capítulo 19, Cristo hablando sobre el adulterio o el divorcio, nos dice en el versículo 9, Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudiase a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, aquí prácticamente Cristo nos dice que alguien que está unido de esa manera debe de ser deshecho ese matrimonio. Sí, estoy hablando de los dos versículos antiguos de Levíticos, donde se nos dice que si un suegro tiene una relación con la nuera, o un hijo duerme con la mujer de su padre, pues aunque sea su madrastra, pues si tienen una relación como algunos casos actuales sí se han dado, y desafortunadamente dentro de alguna iglesia, dentro de algún líder, han ocurrido estas circunstancias, pues es perversión, y ese matrimonio, esa unión, aunque ya no habite la otra persona con la otra, no puede coexistir, no puede ocurrir. Aquí se aplica la palabra fornicación, y la palabra fornicación es aplicable en aquel pecado sexual que habla de Levíticos. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Bueno, porque en la Biblia se describe un caso de tal índole. Vamos a ir a 1 Corintios y con paciencia miraremos un caso que ocurrió en la misma iglesia de Corintios. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Y vamos a mirar lo que se ordena aquí que se haga. Dice 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Escucha lo que dice este texto. Aquí está el caso descrito desde Levíticos. Cristo dijo que salvo por fornicación, en una fornicación sí debe de haber una separación, sí debe de haber una desintegración de esa pareja, porque no es posible que coexista. Y entonces dice aquí que había una fornicación extrema en la iglesia de Corintios, tanto que ni siquiera en el mundo pagano se estaba haciendo aquellas cosas, y dice que a uno tenía a la mujer de su padre, lo cual significa que había una persona allí que era tratado como si fuera un cristiano, un hermano,
que por alguna razón de la vida que no debió de haber ocurrido, cohabitaba como marido y tenía una mujer, y esa mujer había sido mujer de su padre. Pablo les escribe, les dice, ¿qué tal fornicación que está cometiéndose ahí, que ni siquiera se nombra en el mundo pagano? Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ¿de qué se jactan con ese acto? No hay nada de qué aplaudir a ese acto. Y les dice Pablo, ya lo hubieran echado fuera. Esto no puede ocurrir. Ciertamente no se matan a las personas porque estamos bajo la gracia de Cristo, pero igual no se puede hacer eso y estar en la misma iglesia como creyente, como cristiano. Y Pablo les dice, deben haberlo lamentado y aparte quitado de entre vosotros. Versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba allí, pero Pablo, al conocer tal acontecimiento, bastó con que fuera una realidad y el juicio era, tiene que ser echado fuera, tiene que ser expulsado de la iglesia. Es una perversión, está muerto por dentro, ha ocurrido algo súper grave y no puede ser una persona que está allí. Tú dirás, bueno, pero está ahí para restauración. Bueno, pero es un creyente que dice que la ha tomado y la tiene. Entonces alguien que decide tener algo que es pervertido, que es perversión, no puede sino ser echado fuera de una congregación porque la está contaminando. Y vamos a mirar. Dice Pablo que ya lo ha juzgado él a la persona que ha hecho tal cosa. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder nuestro, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, reúnanse, hagan algo. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y no nos confundamos en este texto. Aquí se trata de que tiene que ser echado fuera, que sufra las consecuencias de su perversidad. Entregado a Satanás para que a Satanás, que significa el adversario, que las adversidades que va a enfrentar espiritualmente las sufra, porque está acomodado, está en la iglesia, está cobijado, y eso no puede ser porque hay una perversión en el acto que él cometió y también la mujer. Entonces, al querer él cohabitar con ella de una manera como si fuera un matrimonio normal delante de Dios, por así decirlo, pues no podía ser posible. Era una fornicación y eso tenía que ser disuelto. Y Pablo está tremendamente delicado. Ahora, miremos lo que dice. Ha de ser entregado a Satanás para que proceda después de la adversidad al arrepentimiento. Si acaso se arrepiente, alcanzará misericordia y lo vamos a mirar. Pero si él consiste en vivir así, no puede ser parte de la iglesia. Está muerto, está fuera, es contrario a los principios de Dios. Y luego el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto los va a contaminar a todos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. O sea que Cristo quiere que seamos panes sin levadura. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, o sea, no se junten con él. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, Pablo prácticamente está diciendo, échenlo fuera y no hablen con él, que él pase por la adversidad y la disciplina de Dios. No pertenece, no hay manera de que coexista con la iglesia de Cristo. Tiene que ser disuelto ese matrimonio. Porque es fornicación. Y Cristo dijo, salvo por fornicación. Todo parece indicar que este hombre, después de un tiempo de sufrimiento, después de un tiempo de estar en agonía espiritual y sufrir las adversidades, todo parece indicar en la Biblia que este hombre reaccionó con arrepentimiento delante de Dios. Y entonces Pablo vuelve a escribir a los Corintios, y en la segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 5, dice Pablo, habla otra vez y dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Por qué? Porque aquello fue algo muy grave que a todos les costó mucho sufrimiento. El versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, porque fue sometido a disciplina y entregado a la adversidad que estaba viviendo para que Satanás hiciera con él como le placiera a Satanás, ya que él no quería dejar su pecado. Pero al reaccionar, él sufrió también porque supo que estaba en un error. Dice el versículo 7, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquel hombre reaccionó correctamente, se arrepintió, porque es la única manera de abandonar ese pecado. Igual que la mujer adúltera que Cristo le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No podía existir aquel aquel matrimonio tenía que sufrir una separación, tenía que ser separado porque era un pecado, una perversión, y Cristo lo dice muy bien, salvo por fornicación, y ellos vivían en una fornicación extrema. Entonces, ¿hay solución espiritual? Sí, pero no se pueden quedar juntos. No en esta situación específica donde dice la Biblia tal cosa. Y siempre hemos de respetar la Biblia. Y la restauración existe siempre bajo los términos de Dios. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Esto es un estudio bíblico y para entenderlo necesitamos ir a través de la Biblia. Y la Biblia es la que nos enseña a nosotros. Hasta luego, te espero para el próximo video. Amén.